Muy buenas tardes. Volvemos en los martes de salud del Poder de la Tarde. En esta ocasión, Pedro, venimos con una especialista de primera, una oftalmóloga que se formó en primer lugar en Barcelona, en Barraquel, posteriormente Bucaramanga, Colombia, y después aquí, autóctona, Secanot, una dominicanísima que inició también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y hoy día es una especialista que trata múltiples afecciones oculares, pero sobre todo también se ha especializado en el tratamiento quirúrgico del queratocono. En ese sentido, Judith Portorreal nos acompaña. Un placer tenerte presente en este segmento, Judith. Hola, hola, muchas gracias. No, el placer es todo mío de poder finalmente estar en su programa. Sí, doctor, antes de iniciar la entrevista, yo quiero con mucho pesar anunciar el fallecimiento de la periodista Cenabri Silvestre. Cenabri, amiga nuestra además, que lidiamos mucho en la etapa de reportero nuestra, pues ha partido a los brazos del Señor. Estaba hace muchos años, unos 10 años, lidiando con afecciones de una enfermedad crónica que logró superar, pero al parecer le ha jugado tardíamente una mala partida. Ella era editora económica del periódico El Día, tenía desde el año 2006 trabajando para ese matutino dominicano, y bueno, con el corazón roto anunciamos la muerte de Cenabri Silvestre. Le extendemos a toda la familia nuestro más sentido pésame, sobre todo por tratarse de una dominicana que dejó un legado positivo. Así es. Y continuamos con la doctora, oftalmóloga. Doctora, vamos a conversar ahora un poquito. En primer lugar, nos vamos a ir desde lo específico a lo general, y desde lo general vamos a volver a lo específico. Pero quiero comenzar hablando de qué es el queratocono. El queratocono es una enfermedad de la córnea que afecta a niños y pacientes jóvenes. Es una enfermedad donde la córnea es más débil de lo normal, lo cual hace que se deforme y pierda la forma esférica que normalmente tiene y adquiera como una forma puntiaguda o cónica, y de ahí es que viene el nombre de queratocono. Es la principal causa de trasplante de córnea en pacientes jóvenes, y justo estamos conversando sobre este tema el día de hoy porque mañana se celebra el Día Mundial del Queratocono, o sea que es una semana para concientizar y orientar sobre esta enfermedad. La verdad que me queda de una manera precisa y bastante clara, y también visual, con las imágenes que nos está colocando el señor director, de lo que es una córnea normal ahí, Pedro Ángel, versus la córnea que podemos presentar ahí en el queratocono, literalmente, en forma de cono. En ese sentido, cuando se presenta esta afección, que sobre todo, ¿verdad?, es en niños y adolescentes, ¿el tratamiento es únicamente quirúrgico? ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Se utilizan medicamentos para esto? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el tratamiento depende de la etapa de la enfermedad que la diagnostiquemos. Como bien comentábamos al inicio, es una enfermedad que afecta a niños y jóvenes, pero esos niños y jóvenes van creciendo y se van a convertir en adultos. Entonces, el tratamiento del queratocono se va a dividir en dos partes. Hay una rama del tratamiento que va dirigida a frenar la enfermedad, porque es una enfermedad progresiva, y hay otra rama del tratamiento que va dirigida a la rehabilitación visual de estos pacientes, porque es una enfermedad que va quitando la visión poco a poco hasta que llegue el punto que los pacientes ven tan mal que necesitan un trasplante de córnea. Entonces, ¿qué signos y síntomas van a presentar esta enfermedad que nos lleva a sospechar y luego realizar el diagnóstico? Bueno, en primer lugar, es una enfermedad que afecta a niños muy alérgicos que se frotan mucho los ojos. No es una enfermedad que dé muchos síntomas, pero ese es el principal síntoma que como padre podemos identificar. Porque cuando tú tienes un niño que se está frotando todo el tiempo, que aparte de eso hace rinitis alérgica, que estornuda mucho, entonces es un niño al que hay que tenerle el ojo y hay que tratar las alergias. Ya en la medida que la enfermedad se va desarrollando, son niños que comienzan a presentar miopía y astigmatismo. La miopía y el astigmatismo son defectos refractivos que se pueden ver de manera normal en cualquier niño o en cualquier persona. Pero en el caso del queratocono, a diferencia de cuando es un defecto refractivo normal, el astigmatismo es irregular. Y esto va haciendo que la visión vaya desmejorando y que los pacientes no vean bien aún con los lentes. Además de esto, en la medida que esa enfermedad sigue avanzando, se caracteriza porque los lentes vencen rápido.
De manera normal, la fórmula debería de variar en unos lentes una vez al año, pero en el caso del queratocono, se le pone lentes hoy al niño y a los 6 meses ya el paciente comienza a decir que no se siente bien con los lentes, que no los quiere usar. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque en la medida que la córnea se va deformando, el defecto refractivo va cambiando. Entonces, ante un paciente con miopía y astigmatismo que se frota mucho los ojos, es necesario indicar un estudio llamado topografía corneal, que es un mapa de la córnea que nos ayuda a diagnosticar esta enfermedad. Y ya una vez diagnosticada, entonces definimos en qué parte del tratamiento podemos aplicar. Entonces, en el queratocono, para tratar la progresión, porque lo que queremos es que los niños no pierdan visión, o los adolescentes, la mayoría de las veces se diagnostica en la adolescencia, existe un procedimiento quirúrgico que se llama crosslinking corneal, que es un procedimiento relativamente nuevo, porque es un procedimiento que tiene unos 20 años en el mercado. Entonces, mediante un raspado a nivel de la córnea, la impregnamos con un medicamento que es la riboflavina y luego lo sometemos a una irradiación con una luz ultravioleta controlada. De esta manera logramos generar un endurecimiento de la córnea para que ésta se quede tal como está en el momento que realizamos el tratamiento. Este no es un procedimiento para mejorar visión, sino para evitar que vea peor. De ahí la importancia del diagnóstico temprano, porque mientras más temprano diagnostiquemos, menos visión habrá perdido ese paciente. Doctora, esa enfermedad tiene como una palabra rara. Yo como que no la había oído o no la recordaba, en honor a la verdad. Y me luce que es una enfermedad poco frecuente, pero ¿hay estadísticas en el país que indiquen la prevalencia de esa enfermedad en niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana? En el país aún no tenemos estadísticas confiables. De hecho, ese es uno de mis proyectos, determinar la incidencia de queratocono en nuestro país. Ahora bien, sí, el queratocono sabemos, según estadísticas globales, que suele afectar en general entre un 1 y un 2% de la población, por lo cual podemos estimar que en base a nuestra población debemos de tener por lo menos unas 100.000 a 200.000 personas que padecen de esta enfermedad. En mi consulta, obviamente es una consulta muy especializada y yo soy médico de referencia de queratocono. Más de la mitad de mis pacientes tienen queratocono y de los trasplantes que yo he realizado, que es alrededor de 1.000 trasplantes de córnea, cerca de la mitad de los trasplantes han sido a pacientes con queratocono. ¿Y la solución es el trasplante únicamente? Esa es la solución para la etapa final. Antes del trasplante tenemos toda una serie de tratamientos. En primer lugar tenemos las gafas, o sea, los lentes, los espejuelos. Cuando ya el paciente no logra ver bien con espejuelos, el siguiente paso es pasar a lentes de contacto, que son lentes de contacto especiales, que en el país aún no existen, pero que los podemos mandar a hacer a Estados Unidos, y que con estos lentes de contacto nosotros recomendamos los esclerales. Son lentes con lo cual el paciente puede recuperar su visión mientras los tenga puesto. Ya si el paciente no tolera los lentes de contacto o no desea utilizar lentes de contacto, entonces tenemos las opciones quirúrgicas. Ahí tenemos las opciones de cirugía de anillos, que son unas estructuras de plástico que se introducen en el espesor de la córnea y de manera mecánica aplanan, con el fin de disminuir la gran curvatura que presenta la córnea a causa de esta enfermedad. Aparte de la cirugía de anillos, entonces también tenemos el trasplante lamelar, que es trasplantar parte de las capas de la córnea para volver a tener una córnea regular y normal. Y actualmente hay otras técnicas quirúrgicas que están en desarrollo, que se están desarrollando sobre todo en Europa e India, que creo que es cuestión de tiempo para que también formen parte de los tratamientos recomendados para esta enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir el queratocono? ¿Cómo lo podemos diagnosticar de forma temprana? Y la otra pregunta es, en República Dominicana, cuando hablas de 1.000 trasplantes de córnea que has hecho, la verdad que es un número extremadamente respetable para la corta edad que luce tu rostro. Entonces, ella se ríe. En gran parte de mi carrera, yo me he volcado en lo que es el turismo médico. Y también he trabajado en el posicionamiento de algunos centros oftalmológicos en turismo médico. Y la verdad que nunca, dentro de las patologías que más se mercadeen a nivel internacional, que se realicen en República Dominicana, había escuchado, por ejemplo, el caso del queratocono. Entonces,
¿Somos competitivos en ese sentido, en cuanto a calidad, en cuanto a precio? O sea que la pregunta te la repartí en tres, el pastel. Prevención, diagnóstico temprano y si pudiéramos ser competitivos en turismo médico para este tipo de tratamientos. En cuanto a prevención, como es el queratocono dentro de su origen tiene dos componentes, un componente genético y un componente ambiental. Obviamente contra la genética no se puede. Si tú ya naciste predispuesto a desarrollar la enfermedad, probablemente la vas a desarrollar. Ahora bien, el componente ambiental sí lo podemos modificar y esto es tratando las alergias en los niños. Probablemente lo que dicen los estudios es que si evitamos que los niños se froten los ojos, es el frote mecánico de la córnea que termina empeorando la enfermedad. Entonces probablemente muchos niños que no estaban predispuestos a desarrollar la enfermedad se podría prevenir que la desarrollen. El diagnóstico temprano se puede realizar. Actualmente el enfoque de los defectos refractivos está cambiando. Hace algunos años simplemente es llevar al niño al oftalmólogo. Necesita lentes, vamos a ponerle los lentes, lo volvemos a revisar el año, le cambió la fórmula, cambiamos los lentes. Actualmente el enfoque está cambiando. Entonces ahora ya tenemos herramientas que nos ayudan a frenar los defectos refractivos. Entonces, si tenemos un niño que comienza a desarrollar miopía, que es uno de los síntomas del queratocono, tenemos herramientas para frenar la miopía. Pero si tenemos un niño que tiene miopía y astigmatismo, es necesario realizarle una topografía corneal. Y de esa manera lograremos diagnosticar el queratocono de manera temprana. Porque uno de los inconvenientes es que muchas veces los oftalmólogos o los optómetras piensan en queratocono cuando ya el defecto refractivo está muy elevado, cuando es claramente anormal. Pero realmente nuestro rol debe de ser lograr diagnosticar cuando todavía está en una etapa subclínica, antes que la manifestación empiece. Y con respecto a la pregunta sobre turismo de salud, claro que sí. De hecho, parte de mi consulta suelen ser dominicanos ausentes que vienen desde Estados Unidos a recibir tratamiento. En relación a costos, los costos del tratamiento de queratocono, por ejemplo, son muy inferiores en relación a los costos del paciente en Estados Unidos. Y en materia de avances y tecnología, no tenemos nada que envidiar a lo que se está realizando en Estados Unidos y en Europa, porque gran parte de los avances de queratocono han empezado en Europa y han demorado en llegar a Estados Unidos por el tema de la aprobación de la FDA. O sea que realmente seríamos un terreno ideal para el turismo de salud en materia de tratamiento de queratocono. Bueno, no al compararnos con Estados Unidos, pero en tu caso te formaste también en España y en Colombia. ¿Somos competitivos con respecto a Colombia y España? Claro que sí, sin ninguna duda. Desde el 2012 que yo regreso al país, realmente el haber llegado a Europa en 2010 me dio la ventaja de poder ver lo que estaba pasando con la oftalmología en Europa. Avances que se estaban dando en Europa en materia de trasplante lamelar, en materia de avances de superficie ocular, todavía no habían llegado a Latinoamérica cuando llegó a Colombia. Y con respecto a República Dominicana, yo puedo decir que en el momento que yo llego al país, la oftalmología tenía unos 10 años de atraso en relación a lo que se estaba haciendo en Europa. Inclusive, tratamientos que ya se estaban realizando en Europa aún no se realizaban en Estados Unidos por el tema de la FDA. O sea que sí, realmente no tenemos en materia de córnea y los avances que es la cirugía láser, la cirugía femtoseco en materia de lentes de contacto, toda esa tecnología está disponible en el país. Doctora, me están preguntando aquí por el WhatsApp algunas personas, ¿dónde usted consulta? Y si quieren hacer una consulta con usted, ¿a qué teléfono llaman? Y en otro orden también voy a invitar a nuestro señor director, si está aprendiendo aquí algo de queratocono, que ponga los teléfonos también para darle oportunidad también a los televidentes que quieran incluirse y quieran llamar y hacer preguntas, no solo de queratocono, de oftalmología en sentido general, que puedan hacerlo. Claro que sí, pueden contactar conmigo a través de mis redes sociales como Judith Portorreal en todas las plataformas. Si ya quieren un número de teléfono, pueden contactarme a través de mi asistente en el 829-633-4232. Mi consultorio se encuentra en el sector de Gasco, en la calle José Joaquín Pérez. Somos una unidad oftalmológica independiente. Y también lo pueden contactar conmigo de manera virtual a través de mi página judithportorreal.com. Bueno, pues perfecto. Pedro, yo creo que es importante continuar concientizando sobre el queratocono. Yo creo que sería interesante también en el portal de resumen de salud
que la doctora haga un pequeño artículo y hable sobre esas estadísticas locales y cómo podemos ser competitivos en términos oftalmológicos con respecto a otros destinos en lo que es turismo de salud. O sea que eso es una invitación a las dos partes a que asuman ese reto. Sí, así es, doctora. Usted sabe que resumendesalud.net es el portal líder en informaciones médicas y farmacéuticas de República Dominicana. Yo estoy suscrita. Ay, mire qué bueno. Nosotros tenemos 10 años, abrimos un camino que pusimos al servicio de ustedes, los médicos y demás actores del sector salud. Y sí, nos gustaría, así como me acaba de introducir Cambiaso, tener contacto con usted para que usted ocasionalmente publique artículos para orientar a la gran audiencia de nosotros. Pedro, ahora te voy a hacer una pregunta a ti, porque yo creo que no puede ser nada más a la doctora. Entonces, ¿cuántos suscriptores tiene Resumen de Salud y en qué consiste la alianza de medios digitales de Resumen de Salud? Bueno, yo le voy a decir secretos que todo el mundo esconde, pero yo... Hay mucha gente, doctor, que a mí me critican, pero tú dices las cosas. Digo, no, es que a mí todo me ha salido muy bien. Yo no tengo por qué esconder nada. Si como he sido, me ha ido bien, ¿por qué tengo que cambiar? Nosotros tenemos la base de datos de médicos más grande del país. Incluso la tenemos mejor organizada que el Colegio Médico Dominicano, porque el Colegio Médico Dominicano tiene solo correo y nombre. Bueno, nosotros tenemos todo. Una llamada, sí, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes. Baja el televisor, por favor, y haga su pregunta. Sí, buenas tardes, sí. Yo estoy... Gracias. Sí. Yo estoy llamando porque en diciembre, hace aproximadamente 2 años, me operé de catarata y lamentablemente no me fue muy bien. Creí que me iba a quedar ciega. En un momento, pocos días después de la operación, me quedé en blanco, la visión se me fue completamente. O sea, no sé qué pasó con esa operación. Meses después me hizo una capsulotomía en el ojo izquierdo porque el ojo derecho estaba bien según el médico. Puedo leer sin lente, pero no por mucho rato. Veo cosas extrañas como hilos que se me cruzan en la vista. Mi visión lejana se afectó, que no era que estaba 100% bien, pero estaba mucho mejor de como la tengo, porque ahora supuestamente soy miope. ¿Qué yo le puedo decir? Me arde mucho la vista, tengo ojos secos, el efecto de las gotas para los ojos no me dura mucho. Para mí esa operación, si yo sé que iba a ser así, Dios mío, no me hubiese operado. A veces hago compresa, a veces no sé si la hago fría o la hago caliente, pero a veces me inquieto. Lo que hago, nada, me siento como desesperada, como poco, no sé lo que puedo hacer, porque en realidad no me fue bien esa operación. Bueno, gracias por su pregunta. Ahora le pasamos con la doctora, pero según parece, no fue un procedimiento por un queratocono, sino fue por catarata. Un procedimiento por catarata, un trasplante de córnea, ¿verdad? No, fue cirugía de catarata. Cirugía de catarata. Bueno, hay información que no tengo como para poder dar un diagnóstico. Por lo que ella me dice, aparentemente fue una cirugía de catarata que fue un poco difícil. El riesgo de complicación en cirugía de catarata en manos de un cirujano experto generalmente es menor de un 1%, inclusive en médicos en formación es menor de un 5%. ¿Esto qué quiere decir? Para todos los televidentes que nos ven y nos escuchan, que realmente la cirugía de catarata, que es la cirugía más realizada en el mundo, es una cirugía muy segura y la mayoría de las veces va muy bien. Lamento mucho que a nuestra televidente no le haya ido tan bien en su cirugía. Sí, comentarle que es normal tener ojo seco, sobre todo si pasa de 50 años de edad y más cuando ha sufrido de una cirugía y está utilizando muchos medicamentos. Yo les recomendaría que se hiciera un estudio que es un perfil de ojo seco. En ese perfil de ojo seco podemos evaluar la superficie ocular, así como las glándulas de meibomio, y podemos considerar mejores opciones de tratamiento más allá de las gotas, porque ella dice que las gotas no le están funcionando. Y con el caso de las compresas, si por lo que usted me comenta es un síndrome de ojo seco evaporativo, le recomendaría compresas tibias, no frías. Perfecto, vámonos con otra llamada, por favor.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Cambiado. Yo soy un paciente suyo. Mi nombre es Juan de los Santos. Un placer escucharle. Gracias, doctor. Muy buen doctor. Excelente doctor, el doctor Cambiado. Doctor, yo tengo un hijo que él era alérgico y le pasó lo mismo que la doctora está diciendo. Entonces, yo quiero una cita para llevar el hijo mío allá. De acuerdo, doctora, por favor, repítanos dónde hacer sus citas. Puede contactarnos a través del 829-633-4232. Doctora, otra preguntita. Hoy día la tecnología juega un rol importantísimo en lo que son las consultas médicas, pero hay consultas que son muy particulares, a veces como la del otorrinolaringólogo o la del gastroenterólogo, o en su caso, por ejemplo, la del oftalmólogo, que se requieren una serie de equipos muy especiales para hacer la consulta. ¿Los oftalmólogos también hacen telemedicina o teleconsulta? ¿De seguimiento? ¿No? ¿Usted hace este tipo de consulta? Yo empecé con la telemedicina a raíz del cierre por el COVID-19, como una manera de orientar a las personas para que disminuyera la posibilidad de tener que ir al médico. Y sí, se puede hacer telemedicina en oftalmología. Obviamente tenemos limitantes porque yo no te puedo evaluar la visión ni indicarte unos lentes a través de una telemedicina, pero sí se pueden identificar síntomas de ojos secos, síntomas de blefaritis. Puedo orientarte para, si tienes estudios de diagnóstico, por ejemplo, con pacientes extranjeros, ellos me envían los estudios y yo les hago de segunda opinión sobre enfermedades de la córnea, o sea que sí, y cada vez está tomando más auge. Y en mi caso, con mis pacientes, por ejemplo, las entregas de resultados lo hacemos por consulta virtual para que el paciente no tenga que ir al consultorio, o sea que cada vez está tomando más auge. Perfecto, nos vamos con la última llamada. Buenas tardes. Por favor, está en el aire, haga su pregunta. Mi nombre es Luis Sánchez. Buenas tardes, su pregunta, por favor. Bueno, parece que se ha caído. Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Pero en ese sentido, doctora, la verdad que ha sido un placer poder compartir con usted no solo sobre el queratocono, sino sobre la importancia de una evaluación oftalmológica oportuna. Y sobre todo queda un mensaje muy claro, que si usted ha recibido un tratamiento, ya sea quirúrgico o no oftalmológico, y los síntomas persisten, el mejor camino es hacerse una revaloración oftalmológica, donde ya un profesional nuevamente le pueda dar una segunda opinión, o se puede indicar un estudio apropiado para los síntomas que usted presenta. Definitivamente el ojo es un órgano extremadamente delicado y su seguimiento tiene que ser estrecho. Doctora, si hay algún mensaje final que quiera dejarle al público televidente. Solo a propósito del tema de queratocono, que un niño que se frota mucho los ojos podría tener queratocono. Entonces, no dejen pasar este síntoma, padres. Bueno, señor director, nos vamos ya a los comerciales y venimos con Camilo y los deportes.